Yo voy a hablar del tema Tratado de Libre Comercio y su impacto en el crecimiento económico de América Latina. Se analizará con profundidad lo que vamos a denominar en lo sucesivo la economía del Atlántico Norte, o de forma más breve, economía atlántica, flujos comerciales de bienes, flujos comerciales de servicio y flujos de capital, entre otras realidades. El, an el análisis se realizará en el capítulo 2 de esta investigación, frente a los análisis más tradicionales, que focalizan su interés en los flujos comerciales transfronterizos, generalmente los intercambios de mercancías y solo ocasiones incorporando también los intercambios de servicio. Nos proponemos profundizar el análisis añadiendo otras dimensiones de la economía atlántica, en popular el papel de bilateral de las filiales corporativas de ambos lados atlánticos. En el marco referencial, los pilares de la economía del siglo XXI se encuentran sustentados sobre los pilares construidos por la economía atlántica del siglo XX. Las instituciones fundadas tras la Segunda Guerra Mundial, a saber, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y acuerdos generales sobre aranceles, aduaneros y comercio, siguieron otras muchas que no dejan de ser piezas de una arquitectura económica y financiera mundial diseñada por los dos grandes protagonistas de Occidente, los Estados Unidos de América y las grandes naciones europeas. Aranceles, aduaneros y comercio, siguieron otras muchas que no dejan de ser piezas de una arquitectura económica y financiera mundial diseñada por los dos grandes protagonistas de Occidente, los Estados Unidos de América y las grandes naciones europeas. En torno a la Unión Europea, sin embargo, la primera década y media del siglo XXI viene marcada por hoy aires de cambio. En el marco conceptual, flujos comerciales de bienes se refiere a la importación y exportaciones de bienes y servicios de subsiste entre países medios a través de los balance comercial en un determinado lapso de tiempo. Los flujos comerciales de servicios son la compra y venta de bienes y servicios entre países. Flujo capital hace referencia a la entrada y salida del patrimonio, como el dinero, destinados a inversiones. Acuerdo comercial es un tratado amplio de impuestos, aranceles y comercios que a menudo incluyen garantías de inversión. En el marco teórico, la teoría pura del comercio internacional aporta los instrumentos de análisis adecuados para evaluar los efectos económicos de la protección comercial de la economía nacional. Frente la competencia proviene el comercio exterior. En consecuencia, se emplearán los instrumentos de análisis económicos para analizar los efectos de una eventual eliminación de barreras al comercio y a la inversión entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Aranceles y comercios que a menudo incluyen garantías de inversión. En el marco teórico, la teoría pura del comercio internacional aporta los instrumentos de análisis adecuados para evaluar los efectos económicos de la protección comercial de la economía nacional. Frente la competencia proviene el comercio exterior. En consecuencia, se emplearán los instrumentos de análisis económicos para analizar los efectos de una eventual eliminación de barreras al comercio y a la inversión entre los Estados Unidos y la Unión Europea. La teoría de las elecciones públicas ofrece, por su parte, herramientas analíticas capaces de suministrar explicación racional en claves de economía política de las decisiones de política económica que permite la pervivencia de las barreras existentes al aire comercio o al aire flujo de capital, así como la aparición de otras nuevas. La teoría pura tradicional de comercio internacional muestra serias dificultades para proporcionar una explicación teórica satisfactoria de los datos que defienden la economía atlántica. Los Estados Unidos y la Unión Europea importan y exportan básicamente el mismo tipo de mercancías y tienen relativamente una similar dotación de recursos. A este respecto, ambos son las economías de capital abundante en las tres formas de capital: físico, humano y tecnológico. La problematización explica análisis de Estados Unidos y la Unión Europea. La teoría de las elecciones públicas ofrece, por su parte, herramientas analíticas capaces de suministrar explicación racional en claves de economía política de las decisiones de
política económica que permite la per- pervivencia de las barreras existentes al libre comercio o al libre flujo de capital, así como la aparición de otras nuevas. La teoría pura tradicional de comercio internacional muestra serias dificultades para proporcionar una explicación teórica satisfactoria de los datos que defienden la economía atlántica. Los Estados Unidos y la Unión Europea importan y exportan básicamente el mismo tipo de mercancías y tienen relativamente una similar dotación de recursos. A este respecto, ambos son las economías de capital abundante en las tres formas de capital: físico, humano y tecnológico. La problematización explica analítica al hecho de que se desarrolla acumulado por las grandes economías asiáticas y otras grandes economías emergentes tenga un impacto contrastado sobre la economía atlántica. Nuestra metodología se sostendrá a través de gráficos y a través de contenido sobre la tesis de que la liberación del comercio y la investigación atlántica no solamente tendrá un impacto económico positivo sobre la economía europea y la economía estadounidense, sino también sobre la economía del resto del mundo a través de las relaciones o al libre flujo de capital, así como la aparición de otras nuevas. La teoría pura tradicional de comercio internacional muestra serias dificultades para proporcionar una explicación teórica satisfactoria de los datos que defienden la economía atlántica. Los Estados Unidos y la Unión Europea importan y exportan básicamente el mismo tipo de mercancías y tienen relativamente una similar dotación de recursos. A este respecto, ambos son las economías de capital abundante en las tres formas de capital: físico, humano y tecnológico. La problematización explica analítica al hecho de que se desarrolla acumulado por las grandes economías asiáticas y otras grandes economías emergentes tenga un impacto contrastado sobre la economía atlántica. Nuestra metodología se sostendrá a través de gráficos y a través de contenido sobre la tesis de que la liberación del comercio y la investigación atlántica no solamente tendrá un impacto económico positivo sobre la economía europea y la economía estadounidense, sino también sobre la economía del resto del mundo a través de las relaciones comerciales de la economía atlántica con un tercer países. En conclusión, la evidencia empírica revela la importancia de los efectos dinámicos y las ganancias de bienestar de ellos derivados en el marco de los procesos de integración comercial. Las tres formas de capital: físico, humano y tecnológico. La problematización explica analítica al hecho de que se desarrolla acumulado por las grandes economías asiáticas y otras grandes economías emergentes tenga un impacto contrastado sobre la economía atlántica. Nuestra metodología se sostendrá a través de gráficos y a través de contenido sobre la tesis de que la liberación del comercio y la investigación atlántica no solamente tendrá un impacto económico positivo sobre la economía europea y la economía estadounidense, sino también sobre la economía del resto del mundo a través de las relaciones comerciales de la economía atlántica con un tercer países. En conclusión, la evidencia empírica revela la importancia de los efectos dinámicos y las ganancias de bienestar de ellos derivados en el marco de los procesos de integración comercial. La evaluación de la tasa de crecimiento económico de los dos mayores economistas mundiales generará un incremento adicional. De estos resultados se deduce un impacto positivo en cualquiera de los escenarios a nivel agregado. Los beneficios se incrementan obviamente cuando se aumenta la profundidad del acuerdo y el plazo en el que los agentes económicos pueden tomar decisiones y el capital productivo pueden desplazarse